Hola, buenas tardes a todos los asistentes, a los organizadores, al doctor Aponte. Muchas gracias por aceptar esta invitación para comentarnos un poco frente a sus conocimientos sobre la patología y sobre la discusión de caso que vamos a tener a continuación. Entonces, pues de antemano, nuevamente, muchas gracias por la participación y doctor Aponte, bienvenido. Tiene entonces usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Alejandro, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a FICMAC por brindarme la oportunidad de presentar y participar en este Genomic Tumor Board acerca del diagnóstico molecular de los sarcomas. Entonces vamos a dar inicio a la dinámica. Entonces esta es la agenda de la revisión. Vamos a hacer algo preciso pero claro de diagnóstico molecular. Vamos a abordar un caso clínico y pues la discusión acerca del perfilamiento molecular y unas conclusiones acerca del enfoque y el manejo pues de los sarcomas desde el punto de vista molecular. Entonces, algo de las generalidades de los sarcomas: es importante comprender que los sarcomas son tumores infrecuentes que están descritos en población pediátrica como un 10%, pero que son cerca del 1% de los tumores de los adultos. La mayoría de las veces se originan de tejidos blandos en un 80% y un 20% del origen es tejidos óseos y el origen es mesenquimal, excepto el tumor maligno de la vaina del nervio periférico que tiene un origen en el ectodermo, pero por las similitudes histopatológicas y biológicas pues se considera un sarcoma. Es importante recalcar que en Colombia pues no tenemos registros epidemiológicos ni tampoco hay registros en Globocan y que para la Organización Mundial de la Salud para el año 2020 se incluían más de 100 tipos diferentes de sarcomas. En la última actualización se describían cerca de 150 y de estos 150 un 48 de estos pues son malignos. Esos son algunos datos de la incidencia. La incidencia para los sarcomas de tejidos blandos es cerca de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes y la supervivencia, a pesar de que ha mejorado un poco, pues sigue siendo baja, llegando a ser en promedio a los 5 años cerca de un 60%. Y para los sarcomas óseos la incidencia es mucho menor, es cerca de un caso por cada 100.000 habitantes y la supervivencia a 5 años sí se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, más o menos un 68,2% desde el advenimiento de la quimioterapia neoadyuvante. ¿Por qué es importante conocer que hay varios tipos de sarcomas que tienen un origen mesenquimal distinto? Porque esto hace que a la hora de enfocar nosotros el tratamiento, el diagnóstico, tanto desde el punto de vista del patólogo, el diagnóstico molecular y el tratamiento, pues sea un reto enorme, porque cada entidad casi que es una patología diferente. Entonces vemos cómo los tejidos que dan origen a los sarcomas, que son los orígenes mesenquimales, descritos como el tejido adiposo, el tejido músculo, de músculo liso, el tejido de músculo estriado, el cartílago, el hueso, los fibroblastos, pues dan origen a los diferentes subtipos de sarcomas, ¿sí? El liposarcoma en todas sus variantes, desde el liposarcoma desdiferenciado, el bien diferenciado, el desdiferenciado, las diferentes variables de liposarcoma mixoide, los sarcomas de músculo liso, leiomyosarcoma, los originados en el cartílago y los originados a nivel pues óseo. Entonces realmente es un reto pues a la hora de evaluar tanto desde el diagnóstico como el tratamiento y tienen una biología bastante distinta. En cuanto a la distribución por la edad, estos son algunos datos publicados por el CER, donde vemos que en población pediátrica el sarcoma más frecuente es el rhabdomyosarcoma y vemos como en la segunda y la tercera década de la vida empieza a aparecer otros tipos de sarcoma, donde el principal acá, diferente del rhabdo, es el sarcoma de Kaposi y los tumores fibroblásticos. Y como desde la cuarta década en adelante comienzan a aparecer los sarcomas L, que son el liposarcoma y el leiomyosarcoma que se mantienen hasta la sexta y séptima década de la vida. Y si vemos pues los tumores de origen fibrohistocítico pues tienen como una evolución pues bastante similar. Cuando evaluamos la localización, pues el compromiso visceral por sarcomas realmente no es algo tan frecuente, pero pues miremos acá como en GIS, pues casi que es exclusivo el compromiso visceral y los otros que pueden dar compromiso visceral es el leiomyosarcoma, es decir, un leiomyosarcoma gástrico de origen intestinal, que pues no son tan frecuentes. El compromiso de extremidades está principalmente dado por sarcoma sinovial, sarcomas pleomórfico indiferenciado
o las variables de tipo fibrohistocítico. Y los sarcomas retroperitoneal, pues aquí está el liposarcoma, los sarcomas L y el leiomiosarcoma también como compromiso retroperitoneal. Como compromiso torácico, pues aunque no es tampoco tan frecuente, encontramos otras histologías como el angiosarcoma, que es asociado más a radioterapia, y el radiomiosarcoma pues en población pediátrica. Y cuando vemos la etiología, pues en la mayoría de los casos, el origen de los sarcomas es desconocido en su proporción y dentro de lo que conocemos hay algunas asociaciones clásicas que son los síndromes de predisposición genética y exposición ambiental. En cuanto a los síndromes de predisposición genética, no voy a profundizar mucho en esto, pero hay cuatro variables a tener en cuenta y aunque son síndromes raros, pues sí se asocian y uno tiene como que tener claridad que estas secuencias genómicas pues están relacionadas con la génesis de los sarcomas. Entonces, en cuanto al ciclo celular, pues hay dos puntos a tener en cuenta, que es las mutaciones de P53 y de retinoblastoma, perdón, que se encuentran más o menos en un 67% de los casos. Y en las vías de señalización también, la mayoría de las veces en estos síndromes autosómicos dominantes, pues vemos mutaciones en APC, en NF1, en RAS y en KIT, que dan origen a los diferentes subtipos de sarcomas. También puede haber alteración en la integridad del DNA, que puede originar osteosarcoma o tumores de tejidos blandos y algunas alteraciones en rutas metabólicas que puede desencadenar en tumores de Gis o en leiomiosarcomas. En cuanto a la agrupación biológica de los sarcomas, tenemos esta publicación del New England que es viejita desde el 91, pero es bastante importante porque pues, nos daba como los principios y los orígenes de la relevancia de evaluar la citogenética y el compromiso clonal y las aberraciones de los sarcomas. Entonces, de esta publicación salen unas conclusiones bien importantes y es que las translocaciones son eventos clonales específicos de un subtipo tumoral identificado que no se encuentran presentes en todos los sarcomas. Vamos a ver que los sarcomas se pueden dividir en sarcomas de tipo L, sarcoma no L, sarcomas con genoma simple o genoma complejo, y a su vez esos sarcomas con genoma complejo pueden ser traslocados o no traslocados. Entonces esas traslocaciones no están presentes en todos los sarcomas. Pero cuando se presentan, estas producen una activación oncogénica y esta activación es crucial en el proceso de la transformación tumoral y en algunos casos es bastante útil para hacer un diagnóstico definitivo. En cuanto a el compromiso, digamos, de su genoma, se ha estudiado los cariotipos de los diferentes tipos de sarcomas y encontramos que se subdividen en dos grupos: sarcomas con genoma simple o con genoma complejo, donde los más frecuentes son con genoma complejo. Lamentablemente, los sarcomas con genoma simple son un tercio de los casos, tienen un cariotipo diploide, tienen alteraciones genéticas más simples, casi siempre específicas y recurrentes, asociadas a factores de transcripción quiméricos y alteraciones oncogénicas en vías de señalización puntuales. Aquí en este tipo entran los sarcomas traslocados, el tumor fibroso solitario, el sarcoma de Gis, el sarcoma de Ewing, que tienen unas fusiones u translocaciones bien puntuales. Son buenos marcadores diagnósticos, pues por lo que se puede hacer como el enfoque diagnóstico mediante esas translocaciones y pues tienen oportunidades terapéuticas más favorables a la hora de hacer un tratamiento dirigido. Y los sarcomas con genoma complejo, que lastimosamente son la mayoría, son dos tercios de los casos, tienen cariotipos más complejos, mal balanceados, inician con lesiones de bajo grado, pero que progresan con el tiempo a mayor complejidad, a inestabilidad genómica y con múltiples aberraciones cromosómicas que no son recurrentes a diferencia del genoma simple, y se asocia a disfunción telomérica. En este caso, pues tenemos falta de marcadores diagnósticos y hay una necesidad no satisfecha de tener oportunidades terapéuticas en estos casos. Una imagen dice siempre más que cualquier cosa y este es el cariotipo de un sarcoma de Ewing donde vemos la translocación típica entre el cromosoma 11 y el cromosoma 22, pero pues vemos que es un cariotipo pues sin muchos hallazgos adicionales, pero vean acá como un cariotipo complejo, un genoma complejo de un leiomiosarcoma, pues tiene ganancias, tiene pérdidas, tiene duplicaciones, entonces pues realmente es una cosa bastante aberrante y eso a la hora de enfocar el tratamiento pues es bastante pues difícil y pues creo que el cariotipo es bastante diciente. Cuando vemos la agrupación biológica de los sarcomas, pues vemos las alteraciones principales se dividen en sarcoma con genoma simple y sarcomas con genoma complejo.
donde los sarcomas con genoma simple están los factores de transcripción quiméricos, el incremento de la señalización quinasa y la disrupción epigenética. De los sarcomas con genoma complejo están estas dos alteraciones, que es alteración focal en el número de copias y la inestabilidad cromosómica. Vamos a empezar por los factores de transcripción quiméricos, donde está esta publicación de Nature del 2013, donde se evaluaba la fusión de NAP2 y STAT6 y se hacía una secuenciación de todo el exoma y se encontraba pues, que realmente era un genoma simple donde no tenía las mutaciones típicas de los sarcomas con genoma complejo, que las más frecuentes son P53, retinoblastoma en RAS, PI3K, y cuando se evaluaba la elección focal, pues se encontraba el locus específico de STAT6. Entonces, esta publicación de Nature es bastante importante porque nos da unas conclusiones, y es que las tecnologías de secuenciación masiva permiten detectar las translocaciones, son útiles a la hora de hacer un diagnóstico con precisión de acuerdo a las implicaciones diagnósticas moleculares, y las translocaciones generan una regulación transcripcional que es crítica para la oncogénesis y tiene pues un fenómeno no tumoral. Estas son las principales translocaciones en su pronóstico. Aquí están el sarcoma de Ewing, de rhabdomyosarcoma alveolar y sarcoma sinovial, los diferentes tipos de fusiones y las que asocian con peor pronóstico y pues que son infrecuentes. Esto es porque los productos de la fusión, si bien pueden tener unas estructuras similares, tienen efectos biológicos distintos, tienen una variabilidad diferente, pues la manifestación clínica pues también va a ser más adversa. Este es un ejemplo, esta es una publicación de New England del 2008, donde vemos un tumor que es raro, es un tumor miofibrolástico inflamatorio, donde el 50% de los casos tiene una fusión o conlleva la actividad de ALK, y en este caso dieron terapia dirigida con crizotinib y vean cómo hace una respuesta pues casi completa. Y el otro ejemplo de estas translocaciones y terapias dirigidas son agentes dirigidos frente a fusiones de NTRK. De estos sí hay bastante tratamiento con entretinib o larotrectinib, que se ha encontrado principalmente en estudios Basket, donde incluyen diferentes subtipos de sarcomas, principalmente fibrosarcoma infantil, tumor de Gis y sarcomas genómicamente pues complejos. En cuanto a la inhibición de señalización, principalmente tratamientos dirigidos pues, tratamientos mediante TKIs, imatinib en dermatofibrosarcoma protuberans, inhibidores de MED en sarcoma alveolar o sarcoma de células claras, sarcoma de Ewing con algunos estudios se hicieron con inhibidor de factor de crecimiento similar a la insulina. Sin embargo, estos estudios pues no prosperaron en su evolución a pesar de que había algo de respuesta. Tumor miofibrolástico inflamatorio con crizotinib, como veíamos el previo, y la tenosynovitis billonodular pigmentada, que creo que la mayoría hemos tenido algún paciente que ha requerido tratamiento pues con imatinib. Y en estas tablas no me va a detener mucho porque pues básicamente son las principales sarcomas con genoma complejo que tienen translocaciones y pues los genes implicados en ellas. Sin embargo, estas gráficas las traigo para pues, tener en cuenta que estos genes hay algunos que son compartidos. El principal de ellos es EWSR1, que si ustedes se dan cuenta está acá en condrosarcoma mixoide, pero también aparece en sarcoma de células claras y también aparece en IWI y en tumor desmoplásico de células redondas. Entonces, a veces hacer la secuenciación de todo el exoma pues es necesario para saber cuáles son los genes implicados y cuál es realmente el diagnóstico con precisión de la translocación que me estoy enfrentando y a qué tipo de sarcoma traslocado es el que pues voy a tratar. El segundo paso es la el incremento de la señalización quinasa. En este punto, el tumor típico y el ejemplo claro son los tumores de GIST. Los tumores de GIST pues, tienen una activación que es dependiente del factor de crecimiento de células madre, y aquí en este caso pues se une a su ligando y pues activa los segundos mensajeros y tiene una vía independiente donde no necesita un ligando, y activa segundos mensajeros mediados por PI3K-AKT-mTOR, por RAS y vía de MAP quinasas, que finalmente esto va a asociarse a activación de un oncogen que se llama ETB, y pues va a inducir la génesis tumoral. Y el tercer punto es la disregulación epigenética. En este punto, pues este es el ciclo de Krebs. Recordando aquí las ciencias básicas, vemos acá como algunos déficits enzimáticos pues se asocian
algunos tipos de sarcomas, la isocitrato deshidrogenasa, IDH, que pues, la encontramos en tumores del sistema nervioso central, pero también en condrosarcomas, y la deficiencia de succinato deshidrogenasa, que se ha descrito principalmente en tumores de GIS. Entonces, cada deficiencia enzimática nos va a dar un fenotipo específico. En GIS con deficiencia de succinato deshidrogenasa, pues da un fenotipo que es independiente de KIT, que es un fenotipo hipermetilador, que es más frecuente en mujeres jóvenes con GIS gástricos, con tumores de tipo epitelioide y que se asocia con aumento de la expresión de la proteína similar a la insulina tipo 1. Y no es el único subtipo, vea que la desregulación epigenética también está descrita en alteraciones de la metilación en condroblastoma y condrosarcoma en IDH, en encondroma IDH, en GIS en deficiencia de succinato deshidrogenasa y algunos otros subtipos como el sarcoma sinovial y el tumor maligno de la vaina del nervio periférico y el tumor de células gigantes, pues también están directamente implicados en esa desregulación epigenética. Cuando hablamos de sarcoma de genoma complejo, que era el cariotipo que les mostraba, que pues estaba bastante feo, pues vemos que la alteración focal en el número de copias y la inestabilidad cromosómica extrema son como los dos principales factores asociados a la biología de estos sarcomas. Aquí vemos cómo se representan hoy en día los cariotipos y vean acá como en el sarcoma de Ewing y en el GIS, vean acá como cada color es un cromosoma y miren acá como en el Ewing pues realmente hay algo de alteración acá en este cromosoma X y en el GIS tiene compromiso el cromosoma 1 y cromosoma 14 y 15, pero pues en general uno puede ver que es un cariotipo pues bastante homogéneo, distinto del sarcoma pleomórfico indiferenciado y del osteosarcoma, que pues ustedes se dan cuenta, tanto la morfología en la inmunohistoquímica pues es bastante diferente y cuando vemos acá pues esto pues realmente es bastante heterogéneo en la morfología. Y vemos acá como las dos principales alteraciones son alargamiento telomérico alternativo, que esto pues está desencadenado principalmente por la senescencia de las células. Esto pues usualmente produce una crisis que es asociada a mutaciones de P53 y mutación del gen de retinoblastoma y pues finalmente va a desencadenar o en muerte o en producción de génesis tumoral. Y el segundo factor asociado es la pérdida del control de ciclo celular, que casi siempre es mediado por ciclinas, pero está este otro marcador que es ARF y la pérdida de ambos finalmente va a entrar en el control del ciclo celular. Esos son los dos principales marcadores en sarcomas con genoma complejo. Y cuando se hizo la publicación del TCGA en el 2017, lo que se encontró es que los principales sarcomas que tenían alto número de copias somáticas, cuando se comparaban pues todos los otros tipos de tumores, aquí entran carcinoma de próstata, pulmón, riñón, y cuando miramos en cuanto a los sarcomas, vemos como la mayoría de alteraciones van a comprometer P53 y RB1, las vías de RB1. Aquí a diferencia del sarcoma sinovial, que pues es un tumor que es traslocado, aquí en este no tiene un alto pues, número de copias, pero pues miren acá como los otros subtipos, el leiomyosarcoma uterino extrauterino, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, el sarcoma pleomórfico indiferenciado, pues pues, sí están bien relacionados con bastante heterogeneidad y mutaciones específicas en P53 y en retinoblastoma. Se asocian típicamente con una baja carga mutacional. No solamente se han descrito P53 y retinoblastomas, sino también ATRX, que usualmente pues, se puede encontrar mutado. E incluso en algunos tipos de sarcomas que pueden ser traslocados como el sinovial, también se han descrito mutaciones en TERT. Sin embargo, adicional a estos 67% de casos donde se describen estas mutaciones, pues también están estas mutaciones en vía de MAP quinasa, en integridad genómica, en modificación de cromatina y de estonas, señalización de PI3K, metilación de DNA, la vía de beta-catenina. Entonces, pues vemos cómo hay otras subcategorías ahí asociadas. Sin embargo, 67% van a ser estos tres genes en sarcomas con genoma pues, complejo. Y este es el ejemplo típico de alteración focal en el número de copias. Esta es la evolución, la historia natural de los liposarcomas. Aquí está el tejido adiposo normal.
hay una desdiferenciación a un liposarcoma bien diferenciado y a un liposarcoma desdiferenciado. Esto pues porque pasa usualmente es por una amplificación en el brazo largo del cromosoma 12 y esto pues se va a traducir en compromiso de alteración del ciclo celular mediado por ciclina CDK4 y por aumento de H de MDM2, que en últimas esto también es mediado por P53 y por el RB1. Y esto tiene una implicación tanto diagnóstica como terapéutica. Sabemos que la evaluación de MDM2 pues, es útil para hacer un diagnóstico preciso de liposarcomas, pero también hay estudios en curso con terapia dirigida anti-MDM2 que todavía pues, no tenemos pues, los resultados a la fecha, pero pues parece que son bastante promisorios. Y en cuanto a la inestabilidad cromosómica extrema, pues como veíamos, pues los sarcomas con genoma complejo son la mayoría de los casos, 2/3 de los pacientes, y pues finalmente acá las principales vías afectadas son asociadas al ciclo celular, mutaciones o amplificaciones de CDKN2A, retinoblastoma P53 y también están descritas otras vías de señalización como PTEN y NF1. Están descritas como casi que en todos los tipos de sarcomas con genoma complejo. Vean que están los sarcomas de tipo L, lipoileyo, y los sarcomas no L, pleomórfico indiferenciado, maligno de la vaina nerviosa periférica, rhabdomiosarcoma pleomórfico, mixofibrosarcoma, fibrosarcoma, osteosarcoma y cordoma. Pues siempre pues ha sido una necesidad insatisfecha tanto para marcador diagnóstico como para oportunidad pues terapéutica. Y aquí tenemos esta publicación del 2021 donde se evaluaban las estructuras linfoides terciarias como predictores de respuesta, específicamente en este subtipo donde pues son tumores de tipo, son sarcomas, pues, pero que tienen un aumento de linfocitos T, linfocitos B y macrófagos que pareciera que tuvieran un poco más de respuesta al tratamiento con quimioterapia, inmunoterapia o solo pues inmunoterapia. Sin embargo, pues estos son análisis in vitro. ¿Y qué tenemos de datos en cuanto al beneficio de medicina de precisión y de hacer estudios de secuenciación en pacientes con sarcomas? Esta publicación es de ASCO del 2017, donde se llevaron a cabo pruebas de secuenciación en 118 casos. Se obtuvo un estudio exitoso en 108 pacientes y el tratamiento fue documentado una mutación de Anable en 60 de estos casos y se evaluó la oportunidad de ofrecer un tipo de tratamiento. Aquí 31 de los pacientes recibieron tratamiento, básicamente incluidos en un estudio clínico, en estudio clínico. Sin embargo, es importante resaltar que los pacientes que no recibieron tratamiento era porque no había estudio clínico disponible. 6 pacientes rechazaron el tratamiento. Esto me pareció llamativo y es que 6 pacientes fallecieron antes de obtener los resultados del perfilamiento genómico. Los otros tenían un mal performance status y los otros pues tenían pérdida de seguimiento. Y esta es una publicación de Valdebrón, del Bayo, donde pues vemos cómo ha evolucionado desde el 2010 hasta el 2018, tanto el enfoque diagnóstico como el terapéutico. Miren acá pues la tecnología que tenían en el 2010, pues básicamente era inmunohistoquímica, o pues inmunohistoquímica sin nada más. Luego empiezan a aparecer el FISH, las pruebas de fusión, las pruebas de el NGS externo y las pruebas de inestabilidad microsatelital. Y miren cómo para el 2018 pues aumenta tanto el número de pacientes a cerca de 2.500 y como las múltiples pruebas que se tienen disponibles pues son bastantes. Y esto pues también desde luego impacta en cuanto a la posibilidad de ofrecerle tratamiento a los pacientes. Miren, en el 2010 la posibilidad de ofrecerle algún tipo de tratamiento a los pacientes. Y como para el 2018, pues aumenta la opción de ofrecerle a esos pacientes terapia con ADC, terapia con quimio, con anti-VEGF, con quimioterapia combinada o con inmunoterapia. Entonces, pues desde luego esta publicación nos da un poco de luz acerca de la importancia de la medicina de precisión en los sarcomas. Esta otra publicación del 2021, donde se hacía una secuenciación de exoma completo por RNA en tumores raros para guiar las decisiones clínicas
En este punto pues tenían 2.340 casos y se hizo una secuenciación en 1.484 de los casos. Se discutían los casos en un comité, en un Genomic Tumor Board, y en este caso se evaluaba cuáles pacientes eran candidatos a recibir tratamiento basado en el perfilamiento molecular. Y algo llamativo es que acá cerca de 86.9% de los casos eran candidatos a tratamiento dirigido. Sin embargo, no se implementó el tratamiento por pérdida en el seguimiento y recibieron finalmente tratamiento 362 de los pacientes, pero pues este porcentaje pues es bastante alto. Cuando se mira cuál es el impacto de este tratamiento, pues la PFS1 casi que es estándar a todos porque es una primera línea. Y cuando se mira la PFS2, miramos que específicamente para sarcomas, pues pareciera que tuviera un poco más de impacto en tumores de Gis y en liposarcoma en algo y en menor tipo leiomiosarcoma y tumores osos. Realmente el beneficio casi que es marginal, la PFS2 es casi que nula. Y está esta publicación del año pasado, donde tienen en cuenta pues, el perfilamiento molecular en sarcomas, excepto GIS. Y acá me parece que es como la revisión más completa que se ha podido hacer, donde incluyeron 18 estudios, la mayoría de estos pues retrospectivos, y tenían en cuenta pues, las principales alteraciones que se podían encontrar: mutaciones en ALK, mutaciones en BRAF, y ofrecían pues tratamiento dirigido con TKIs, ceritinib, crizotinib, tratamiento dirigido anti-BRAF en monoterapia en combinación dabrafenib, trametinib, con unos impactos en PFS que eran bastante amplios, eran desde 1.4 meses hasta 40 meses, y pues incluían los otros subtipos de mutaciones o de dianas accionables, mutaciones en BRCA, amplificación en ciclina, en M2, ER2, FGFR1, la carga mutacional que podía ser alta o intermedia, IDH, y pues hacían tratamiento dirigido con inhibidores de ciclinas, con inmunoterapia o pues combinaciones de moléculas. Entonces vemos acá cómo había combinaciones de inmuno más quimio, o combinaciones pues de TKIs o dianas anti-mTOR con PSTKIs también. Entonces, en este paper, donde tenían en cuenta 7.494 casos de sarcomas de tejidos blandos, excluyendo GIS, se encontró que 31.7% incluían algún tipo de mutación accionable. Cuando se evaluaba 100% de los casos, se hizo un screening para buscar alteraciones moleculares, pero solo en un 60-90% se encontraba alguna detección precisa. En un 31 a 88% de esa mutación era accionable, y de 2 a 29% la implementación de esa terapia se realizaba principalmente mediante estudios clínicos, y de 2 a 9% pues se encontraba algún tipo de beneficio en el tratamiento. Ellos subdividen acá las alteraciones genómicas en 6 grupos, donde el primero es mediante pues, un subgrupo de tirosinquinasa, donde están las principales mutaciones: FGFR, VEGF, RET, BRAF, y amplificación de MET. El segundo subtipo es la vía de PI3K-AKT-mTOR. El siguiente grupo, que es el tercero, la vía de RAF, MEK y ERK. El siguiente subtipo es mediante ciclo celular. Aquí están las ciclinas, MDM2, ARIT1A. El subtipo 5 es reparación del DNA, y el subtipo 6 es la evasión inmune. Entonces es llamativo cómo ellos tratan de categorizar las principales aberraciones genómicas y las posibilidades de dar un tratamiento frente a cada subtipo. Y cuando miramos las recomendaciones de ESMO, está esta publicación de este año, de mayo, donde son las recomendaciones de NGS, y hacen las precisiones para todas las patologías, pero específicamente para sarcomas, ellos tienen en cuenta estos
4 subtipos, no dicen que sea solo para estos, pero pues pareciera que estos son los que más tienen como un impacto preciso. Tumor miofibroblástico inflamatorio, donde veíamos que cerca de un 50% de los casos tienen mutaciones en ALK, dermatofibrosarcoma protuberans, donde podemos encontrar fusiones en PDGFRA, el sarcoma epitelioide, donde podemos encontrar mutaciones como SMARCB1, INI1 y alteraciones que puedan ser accionables con inhibidores de SH2, y los PEComas, donde podemos encontrar pues, mutaciones y lesiones de TSC1 y 2. Sin embargo, pues la recomendación de ESMO pues, para hacer NGS es que no está supeditado a un subtipo específico de sarcoma, y cuando vemos las recomendaciones es también evaluar otros subtipos de mutaciones accionables como NTRK1, 2 y 3, fusiones de red, FGFR1, 2 y 3, mutaciones de BRAF, inestabilidad microsatelital y la carga es mutacional. Entonces no son solo estos son los 4 subtipos, sino que, pues como veíamos en el paper previo, pues son bastantes las mutaciones que pudieran ser accionables. Y cuando vemos pues las recomendaciones, ellos pues dejan en este webinar también de ESMO, pues dejan las recomendaciones de hacer NGS a tumores de primario origen desconocidos, carcinoma de tiroides, sarcomas, GIS y colangiocarcinoma como una opción pues preferente. Hasta acá digamos que va la revisión teórica en cuanto a la biología de sarcomas. Vamos a dar ahora paso a la presentación de un caso clínico, pues para integrar la parte teórica con la práctica. Y les voy a presentar el caso de un paciente masculino de 28 años. Él es de Bogotá, tiene una lateralidad diestra, y este paciente lo conocí en el 2022 y lo remite el grupo de cirugía plástica por una cirugía del tercer y cuarto dedo de la mano derecha. Es un paciente que debuta con un cuadro de más o menos 3 meses de dolor en el dedo de la mano derecha con una masa. Se realizó una biopsia que confirma un sarcoma epitelioide y es llevado a una cirugía. Se llevó a una amputación de tercer y cuarto dedo de la mano derecha, más ganglio centinela, más vaciamiento ganglionar axilar. Ahorita les presento pues la secuencia del tratamiento y lo remite cirugía plástica pues para definir tratamiento adyuvante. Esta es la patología inicial. Aquí vemos ahí el tercero dedo de la mano derecha, y la adenopatía epitroclear, donde lo dejan como un sarcoma epitelioide de tipo clásico, lo dejan como un grado 2 con bordes lateral y profundo comprometidos, con una tasa mitótica de hasta 5 mitosis, necrosis no identificada y no tenía invasión linfovascular. Y la adenopatía epitroclear derecha de 1 centímetro la dejan como sospechosa por esta patología, aunque se hizo una CAF que lo dejaron pues como negativo. Lo llevan pues al manejo quirúrgico definitivo, le hacen una amputación de tercero y cuarto dedo de la mano derecha, por lo que los bordes estaban positivos, y como tenía una sospecha de compromiso nodal. Recordar que los sarcomas que pueden dar compromiso nodal son principalmente el epitelioide y el sarcoma de células claras y el alveolar. Esos son como los subtipos más frecuentes que pueden dar compromiso nodal, y lo llevan a ganglio centinela y vaciamiento axilar el 8 de febrero del 2022. Por el borde positivo, antes de que llegara a mi consulta, pues ya se había remitido a radioterapia para hacer un manejo eh, adyuvante con radioterapia, que el paciente pues ya en ese momento ya lo tenía programado, pero pues no había iniciado. Y esa es la patología ya del manejo definitivo de la amputación de tercero y cuarto de la mano derecha, donde describen un sarcoma epitelioide de tipo clásico, un grado histológico 2, un tamaño tumoral de 4 por 3,6 centímetros, con necrosis en 40%, con un conteo mitótico de 6 mitosis por 10 campos, invasión linfovascular no evidente, los bordes todos negativos, INI uno con pérdida de marcación nuclear y un índice de proliferación de un 60%. El ganglio centinela epitroclear derecho no tenía evidencia de compromiso metastásico, y el vaciamiento de la base axilar tampoco tenía compromiso metastásico. En ese momento, pues se evaluó que, si bien no es un compromiso, no es un tumor mayor a 6 centímetros, y es una histología quimiosensible, es un grado 2, tiene un CAI alto,
por Sarculator le daba un riesgo de mortalidad a 10 años superior al 40%. Entonces pues se definió ofrecer tratamiento adyuvante con protocolo MAI por 3 ciclos, pues que era lo estándar y sigue siendo lo estándar de adyuvancia a la fecha. Se dio una dosis de doxorubicina de 25 miligramos metro cuadrado día 1 a 3, y fosfamida se dio una dosis de 3 gramos metro cuadrado día 1 a 3. Se dejó el paciente, recibió la radioterapia como ya estaba pues estipulado, y el paciente pues se dejó en vigilancia. Este es un PET de control de marzo del 2022, donde describían un incremento difuso a nivel de recto y unión recto-sigmoidea con un sub de 15,1. Se hizo una colonoscopia y no tenía ninguna representación tumoral. Y ese es un PET de noviembre del 2022 que también está pues negativo para lesiones de origen secundario. Entonces, hasta ese momento, pues el paciente venía estable, sin evidencia de recaída. Sin embargo, pues se documenta una recaída a nivel pulmonar. Esa recaída se documentó en junio del 2023. Recordar que el MAI lo recibió, pues lo finalizó en agosto del 2022. Y estas son las dos lesiones que tenía: este nódulo pulmonar en lóbulo superior izquierdo, y este nódulo también en lóbulo inferior derecho. Lo valoró cirugía de tórax. Cirugía de tórax considera pues que era una enfermedad oligometastásica, y para ese momento podía ser candidato a ser llevado a metastasectomía y a exploración y drenaje. Finalmente el paciente se llevó a cirugía el 2 de junio, a la metastasectomía, la resección del nódulo en lóbulo superior y la resección en segmento inferior. Ambos tenían compromiso por tumor maligno de alto grado, pues que sugería pues un compromiso epitelioide, un tumor, el nódulo del lóbulo superior de 0,6 centímetros. No tenía compromiso de pleura ni tampoco tenía invasión linfovascular, y fue una resección R0. Y el nódulo del segmento inferior pues también confirmó pues compromiso por un tumor de alto grado epitelioide, que pues lo deja como de origen metastásico, nuevamente también R0, y los estudios de inmunohistoquímica que apoyan pues la recaída por el mismo tipo tumoral. En ese momento, pues dado que era una metastasectomía, no hay pues suficiente evidencia para ofrecer tratamiento con quimioterapia adyuvante posterior a una metastasectomía. Entonces pues yo pues, decidí dejar el paciente en vigilancia, y la cirugía fue en junio, y nuevamente hace una nueva progresión a los 6 meses en diciembre del 2023. En ese momento hace una oligoprogresión por otras dos lesiones pulmonares, y ya para ese momento cirugía de tórax valora al paciente y considera que no es candidato a una nueva metastasectomía. Se remitió a radioterapia para evaluar la opción de radiocirugía sobre los dos nódulos pulmonares. Se hizo SBRT tanto de la lesión pulmonar derecha e izquierda con 1000 centigrays hasta 5000 centigrays, y finaliza el 7 de diciembre del 2023. Nuevamente se deja en seguimiento, y 6 meses más tarde hace una progresión pulmonar nuevamente, y adicionalmente lesiones en cuero cabelludo. Estos son los nódulos que tiene para este momento. Esta es la última valoración de las imágenes. Tiene estos tres nódulos pulmonares que no son candidatos tampoco pues a manejo con resección por cirugía de tórax. Radioterapia había evaluado la opción de llevar el paciente a una junta para evaluar nuevamente opción de radiocirugía, pero con la progresión en cuero cabelludo, que sí es de instalación un poco más rápida, decidió pues ya iniciar un tratamiento sistémico. En este caso, desde que se documenta la progresión, se intentó hacer un perfilamiento molecular buscando pues las terapias a futuro para este paciente, pues porque es un paciente de 28 años, es totalmente funcional, es una progresión que es francamente indolente. El paciente nunca ha hecho síntomas relacionados pues a su enfermedad. Este es el NGS que se realizó. Yo creo que aquí le cedo la palabra a Alejandro, pero pues digamos que para contarles, describía pues hallazgos de inestabilidad microsatelital como estable, una carga mutacional de 6,09 mutaciones por megabase, y describían hallazgos somáticos múltiples, 10 variantes clínicamente significativas, P53, FAT4,
CUL3, MCL1, MIC, H33B, H33A y variantes relacionadas con la vía HRR mutación en TP53. Tenía 17 variantes de significado incierto, que son todas estas que están acá. Y llamativo que como hallazgo germinal se documentó una mutación en BRCA2 deleteria. Ok, listo, Jorge. Muchas gracias por la magnífica presentación y creo que la verdad este caso sí deja mucho para discutir, sobre todo de cara a los hallazgos del perfilamiento genómico. Entonces, como tú nos comentabas, el momento en el que se hizo el estudio, pues claramente fue a la progresión, pero la primera pregunta vendría siendo si consideras, por ejemplo, una utilidad al diagnóstico, digamos que previniendo un poco antes de considerar enfermedad en progresión o enfermedad metastásica, o incluso en qué casos, sabiendo pues que el diagnóstico generalmente de algunos subtipos de sarcomas es bastante, digamos que difícil de realizar con las técnicas, digamos, de patología inmunohistoquímica. ¿En qué casos, por ejemplo, considerarías más bien entrar con un perfilamiento molecular al diagnóstico, sabiendo pues precisamente las limitaciones de ello? Sí, pues yo creo que uno tiene siempre como, como preciso como que pues pueda tener uno material de patología donde se pueda hacer un buen, se obtenga una buena muestra para hacer la secuenciación. Entonces yo creo que es importante pues tener en cuenta el riesgo de recaída que tienen los pacientes, por ejemplo, en un liposarcoma retroperitoneal o en un leiomyosarcoma de peritoneo, donde las recaídas son cerca de un 40% de los casos, pues ahí no lo dudaría. Y si es un paciente fit, que es joven, pues creo que lo haría de entrada porque es un paciente que sin duda pues va a recaer, ¿sí? Creo que la duda más grande está si uno cree que el paciente no tiene un riesgo alto de recaída o porque la lesión es muy pequeña o porque uno cree que la cirugía fue óptima, que no es una histología tan adversa. Uno podría como también preguntarse en qué momento no hacer el perfilamiento molecular del diagnóstico. Pero yo creo que yo lo haría de entrada en pacientes con alto riesgo de recaída en sarcomas complejos y donde crea que definitivamente el bloque celular pues se va a perder y no puedo hacer una secuenciación a futuro a la recaída, porque pues uno puede también hacer la secuenciación sobre el material inicial o sobre las biopsias de la recaída, pero creo que hay que tener en cuenta todas esas variables a la hora de tomar pues la decisión. Perfecto, muchas gracias. Ahora, con este caso es curioso, ¿por qué? Porque digamos que la histología es mucho más informativa que el estudio molecular. Entonces, uno de los marcadores que también estabas mencionando, más allá de la descripción del componente epitelioide, es el Ujú. INI1, ¿cierto? Que en últimas, digamos que con toda esta constelación de otros marcadores, termina facilitando el diagnóstico. Lo que también es bastante curioso es que INI1 es, digamos que el producto proteico de un gen que se conoce como el SMARCB1, que no estamos viendo en el perfil genómico como una pérdida, ¿sí? Entonces, si no hubiéramos tenido una buena patología desde el comienzo y se hubiera realizado, digamos que el perfilamiento genómico buscando precisamente realizar un diagnóstico, digamos que en reflejo, ¿sí? Este estudio no hubiera sido conclusivo para poder haber realizado el diagnóstico, cosa que uno pues queda con ese sinsabor, pues sobre todo hablando de las bondades del perfilamiento genómico exhaustivo, ¿no? Lo primero es que pues hay que recordar que los tumores de tipo sarcoma son bastante difíciles de analizar. Dos, no todos los paneles genómicos son iguales. Entonces puede que si bien esta plataforma no tenga el resultado del gen que estaríamos buscando, digamos que la pérdida, no sabemos si es porque la prueba no tenía en su diseño esa alteración para empezar a analizarla, o era que sí definitivamente por las capacidades de la prueba, pues no pudo haber sido encontrada a pesar de que sí estuviera diseñado para la prueba. Entonces, a veces esas son algunas de las limitaciones que uno tiende a ver con estos estudios y por eso pues digamos que siempre la invitación es saber cuáles son los genes que se encuentran analizados o no. ¿Listo? También recordar, digamos que históricamente, que la plataforma que tradicionalmente se había utilizado para el diagnóstico en sarcomas, pues era Foundation Heme,
que ya no contamos en nuestro medio y que el diferencial que tenía esta plataforma es que tenía un análisis adicional por medio de transcriptómica, que es un poco lo que mencionabas antes en los estudios complementarios de RNA-seq, que para fin de cuentas ayuda a medir transcriptómica para encontrar esas alteraciones medidas, digamos que de traslocación, que en últimas son los que terminan realizando el diagnóstico, pues cuando la patología no es concluyente o cuando se quiere hacer una confirmación molecular. Entonces, también saber que las patologías, las tecnologías que tenemos disponibles en el mercado puede que se queden cortas también para encontrar este tipo de traslocaciones. Entonces, a veces, y precisamente es lo bonito de traer un caso de sarcoma, que es que a veces las tecnologías que tenemos se pueden quedar cortas precisamente para el diagnóstico, ¿no? Haciendo un poco el ejercicio en retrospectiva y sobre todo de forma muy buena, como expusiste la diferencia, las diferentes clasificaciones moleculares de sarcomas, hay dos cosas que me llamaría o que me gustaría traer a colación. Y lo primero es que estamos viendo variantes en TP53, ¿no? Que si bien, como tú decías, se encuentran asociadas con subtipos específicos, pero dicho, no con subtipos específicos, pero con características específicas genómicas, lo que sí es curioso es ver que estamos teniendo una ganancia en número de copias que puede corresponder con amplificaciones focales, ¿sí? Y si asumimos entonces que el sarcoma epitelioide tiene por definición esa alteración en SMARCB1, que en últimas hace parte de esos genes de regulación epigenética, hay como una discordancia frente a esa clasificación, porque esperaríamos que el tumor fuera de disregulación epigenética o epigenotípica, llamémoslo más bien así, pero aquí estamos viendo que puede tener incluso unas ganancias focales que entrarían este tumor dentro de otra clasificación. Entonces uno dice, a la hora de la verdad, ¿no se está confundiendo más la prueba o no se está dando luces frente al diagnóstico? Y creo que pues es una pregunta que queda abierta y que valdría la pena discutir, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo que usted dice, Alejandro, es muy, muy, muy claro y pues si uno no tiene un buen patólogo que nos ayude como a evaluar la morfología, la macro y los marcadores de inmunohistoquímica, creo que hacer la prueba sobre una patología en la que uno no tiene ni idea, pues realmente no tiene como un fundamento mayor. Por eso yo creo que el abordaje y el manejo de los sarcomas no solo implica como tener todas las tecnologías a la mano, sino muchas veces el manejo requiere un grupo multidisciplinario, ¿sí? Donde tiene que haber un patólogo con experticia en la lectura y en el abordaje de sarcomas, donde tiene que haber una unidad de cirugía de tejidos blandos también con que maneje este tipo de pacientes, el radioterapeuta y el grupo de oncología, desde luego. Y creo que esto, los desenlaces en supervivencia de los pacientes que son manejados en grupos de expertos de sarcomas, pues claramente tienen mejores supervivencia. Pero en este caso sí es llamativo lo que usted dice, porque también vi evaluando el caso que en la inmunohistoquímica sí estaba INI1, pero cuando uno mira el perfilamiento molecular, pues no lo describen, ¿sí? No lo describen. Entonces sí, uno le queda ahí como el sinsabor de que la prueba, si bien arroja algunos hallazgos que pueden ser favorables y los que uno podría utilizar en algún momento para hacer un tratamiento dirigido, pues sí le faltó. Creo que eso también es importante traerlo a colación y es que nosotros tenemos disponible múltiples pruebas de secuenciación, pero muchas veces no todas se ajustan a lo que yo quiero encontrar y a lo que yo quiero pedir. Entonces es importante como evaluar lo que usted decía de la secuenciación y de la transcriptómica a la hora de hacer un enfoque molecular de sarcomas. Aquí en ese caso, pues también me llamaba la atención que sí se encontró como hallazgo somático ganancia de H3.3b y H3.3a que pues permiten dar un tratamiento dirigido con tesemesostat, que no está disponible acá pues en el país, pero pues es una terapia dirigida para pues sarcoma epitelioide. Pero sí, totalmente de acuerdo con las apreciaciones suyas, Alejandro. Y aquí es donde la cosa se complica más. ¿Por qué? Porque si hacemos, digamos que el ejercicio de los estudios que se han planteado previamente, este tumor, digamos que entraría dentro del grupo de la accionabilidad y creo que el principal factor y pues muy bien representado en la gráfica es BRCA, ¿no? De acuerdo. Entonces, le damos, digamos, relevancia al hallazgo de un BRCA germinal
¿ustedes se quedarían, digamos, tranquilos con este reporte, pues de un estudio que complementa un análisis somático con un análisis germinal? Valdría la pena preguntarse, pues, un poco antecedentes familiares para ver si sí o no, pero ya que sale un BRCA2 germinal, que también tiene una connotación, digamos que un poco distinta al somático, ¿qué valor le dan a este hallazgo? Pues cuando uno pues, tiene en cuenta mutaciones de BRCA en sarcomas, pues realmente no es como de los hallazgos más frecuentes y en la literatura no es como de los más relevantes. Hay algo de series de casos y reportes de casos donde evalúan algunos pacientes con mutaciones de BRCA y intentan dar tratamiento con quimioterapia más platino, ¿sí? Gemcitabina platino o antracíclico más platino, buscando algo de respuesta, pues ya de lo que hemos aprendido de mama y de ovario, ¿no? La sensibilidad a los platinos. Pero hay algo de estudios fase 2 y de hecho el estudio Thomas 2 que evaluó tratamiento tratamiento con trabectina de masolapar en pacientes con sarcomas, pues daba algo de respuestas. Es un estudio fase 2 pero pues tiene ahí algo de información. Sin embargo, pues con todas las mutaciones que se encuentran, creo que lo ideal sería tener la terapia dirigida, el tazemetostat, que no está disponible en el país, pero pues uno sí quisiera corroborar que este BRCA2 de verdad sí es una mutación deleteria germinal, ¿no? Eso es con lo que uno quisiera evaluar. Uno pudiera evaluarlo eh, de forma, digamos, de biología molecular, pero pues también uno podría hacer una evaluación clínica dándole tratamiento al paciente con platino y evaluar la sensibilidad al platino, ¿no? Que es lo que hacemos muchas veces. Pero sí, creo que vale la pena muchísimo preguntarse ese hallazgo germinal de ese BRCA2 deletero. Porque digamos que ahí es bonito la clasificación que mencionabas previamente, porque en últimas nos está determinando cuál es la vía driver de este tumor, ¿cierto? Y si nosotros tomamos el epitelioide guiándonos por la histología, sabemos que entonces el mecanismo principal es una desregulación epigenotípica, que en últimas, pues HRR no tiene nada que ver por ahí, ¿sí? Entonces, vemos el BRCA, lo que mencionabas también de las evidencias, digamos, que se tiene con inhibidores de PARP, pero si somos estrictos frente a ese abordaje de poder predecir, digamos, la accionabilidad con base en esa clasificación molecular y tratar de explicarnos la génesis tumoral, pues BRCA definitivamente podría ser considerado, creería yo, al menos con la luz de la evidencia, a que es un hallazgo, digamos que pasajero, más no un conductor como tal de la enfermedad, ¿sí? Cabe la pregunta, ¿no? Uno puede tener tumores asociados a BRCA fuera de lo tradicional, que eso cada día que perfilamos más pacientes, pues empiezan a aparecer otro tipo de tumores, digamos que con hallazgos germinales de BRCA2, que tal vez hemos pensado que no se asocian o que sí se asocian, pero hasta ahora no sabemos a ciencia cierta si sí o no, o si de pronto conllevan, digamos que cierto grado de sensibilidad a desarrollo tumoral, pues adicional, fuera de los tumores que ya estamos acostumbrados a evaluar. Pero sí, o sea, posiblemente este hallazgo, como digo, no tiene que ver por el hecho de las vías driver o conductoras como tal de estos tumores. Bueno, digamos que en Sí, este de acuerdo. momento estaríamos abiertos a la discusión. Si hay alguien pues del público que quisiera participar con alguna intervención, puede comunicarlo en el chat y si es el caso, pues le daremos entonces la palabra para discutir. Bueno, pues creo que un caso muy sucinto. Ojalá esperemos en seguimiento a ver qué sigue pasando con el paciente. Y como digo, creo que es muchos aprendizajes frente a cómo se evalúan los sarcomas desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista genómico y pues también discutir la pertinencia y lo que podemos esperar también de los estudios moleculares. La doctora Andrea Zuluaga levantó la mano, entonces ya tienes habilitado el micrófono. Buenas noches, muchas gracias por el caso, felicitaciones a ambos por el análisis.
Yo quería comentar acerca del papel del NGS en tumores no metastásicos en estadios más tempranos. Creería que no está tan bien establecido su papel y creo que es más como recomendaciones de expertos, pero es más, en, tengo, digamos que en mi mente, que es más para pacientes que el diagnóstico por histología, el patólogo no lo tenga claro, que esté dudoso el diagnóstico, en ese momento sería tal vez útil pedir estos estudios de secuenciación para aclarar el diagnóstico. Obviamente en este caso no habría sido de mucha utilidad, pero tal vez es como el papel en ese momento de la enfermedad. En estadios más avanzados, aún es controversial por lo que nos mostraba el doctor Aponte, de que hay una proporción pequeña de pacientes que se les alcanza a encontrar algún hallazgo que pueda tener un medicamento target y que se pueda utilizar ese tratamiento y que sea exitoso. Entonces, creería que el papel de la secuenciación aún no es tan claro en sarcomas, excepto pues los que nombró el doctor de las recomendaciones de ESMO. Y en ese caso, no sé, quería preguntarte, Jorge, ¿en qué pacientes tú en Colombia, en tu práctica, les pides NGS en sarcomas? Bueno, pues yo primero que todo, Andrea, estoy muy de acuerdo contigo en que pues la secuenciación, pues la mayoría de las veces se debería hacer pues en enfermedad metastásica, sobre todo pues teniendo en cuenta los costos de la prueba, ¿sí? Y el impacto que puede tener esto en el tratamiento de los pacientes. Creo que en estadios tempranos, solo en casos donde uno sabe que el paciente sí o sí va a recaer, pues vale la pena como hacerlo entrar, pero pues en general yo también lo hago más en enfermedad metastásica. Y en cuanto a qué casos yo estoy haciendo perfilamiento molecular, adicional a los cuatro que están en la recomendación de NGS de ESMO de mayo de este año, angiosarcoma. Angiosarcoma también les hago secuenciación porque a diferencia de los otros subtipos de sarcomas con genoma complejo, uno puede encontrar un poco más de TMB y más opciones de dar al paciente inmunoterapia y en algunos liposarcomas, específicamente los que están desdiferenciados, buscando de pronto amplificación de MDM2 y de ciclinas, sobre todo porque hay algunos estudios eh, en curso y hay ya algunos fase 2 que han mostrado beneficio en PFS con inhibidores de ciclina. Creo que esos son como los dos diferentes a los que están en la guía de ESMO. En algún momento hacía perfilamiento para sarcomas con genoma complejo traslocados, pero pues he visto que, por ejemplo, en sinovial, en IWI, creo que al hacer el perfilamiento molecular no se encuentra ningún hallazgo pues adicional. Entonces creo que la recomendación por ahora es ceñirlos a las histologías que da ESMO y yo lo hago adicional en liposarcomas desdiferenciados y en angiosarcomas. Listo, muchas gracias. Martín Zapata tiene una pregunta puntualmente sobre la secuenciación o tipo de secuenciación para sarcomas primarios del sistema nervioso central. Martín, pues tienes el micrófono abierto si quisieras complementar algo más con tu pregunta. Hola, sí, buenas noches. Qué pena, es que tenía un problema acá con el audio, pero ¿qué piensan ustedes sobre la secuenciación de nueva generación en esos pacientes con esos sarcomas que son muy inusuales en sistema nervioso central? ¿Tú le haces algún tipo de secuenciación o esperas que eventualmente progrese el paciente para de pronto hacer una secuenciación? Gracias, Jorge. Gracias, Alejo. Pues en gliomas de alto grado, por lo menos la recomendación de ESMO es que todos los gliomas se deberían secuenciar. Y pues teniendo en cuenta la rareza de gliosarcomas, creo que, y pues el pronóstico tan adverso que tienen, yo creo que todos se deberían secuenciar buscando algún tipo de tratamiento accionable.
De acuerdo, incluso creo que una acotación puntualmente sobre estos tipos de sarcomas que son Dicer-1 mutados, ¿no? Que cada vez, pues digamos que estamos viendo más su participación, estamos viendo pues la frecuencia de Dicer germinal, digamos que con ciertos grados. Y pues no soy oncólogo, pero hasta donde entiendo, y ahí también abrimos la discusión, Martín, es que estos sarcomas Dicer-1 en teoría podrían tener un mejor comportamiento de entrada con protocolo ICE, ¿no? Que creo que posiblemente permitiría, digamos, justificar encontrar esta mutación desde el comienzo, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues yo los que he visto son principalmente pacientes jóvenes, entonces yo de golpe si están en muy buenas condiciones les doy un ICE modificado y de hecho nos hemos llevado un par de sorpresas teniendo inclusive TMBs altos en esos pacientes. Entonces no son del común denominador, pero sí, sí tienen unos drivers y sí, como dice Alejo, tienen esas mutaciones, inclusive en algunos gliosarcomas hemos encontrado INIs también positivos. Entonces, es bien interesante y pues sí, no, totalmente de acuerdo con Jorge, de pronto de entrada, si uno tuviera el acceso, pero, pero usualmente y ahorita toca es más que toda la progresión. Perfecto, muchas gracias. Doctor Sergio Alejandro Rodríguez pregunta si existen perspectivas de investigación para sarcomas en nuestro país. Creo que pues esta pregunta estaría abierta a todos, si de pronto saben ustedes frente a algún estudio o algo que quisieran compartir. Sí, posteriormente la grabación quedará en acceso público, que podrán consultar pues en cualquier momento en nuestra plataforma de YouTube. El doctor Gustavo Rojas pregunta entonces que cuál será la siguiente línea de tratamiento en este caso. Eh, Bueno, Jorge. pues en este caso, pues creyendo un poco de la mutación de BRCA y ante la ausencia de disponibilidad de tesemesostat, el tesemesostat pues teniendo en cuenta el INI1 y la ganancia de H3B y H3A, pues hubiera sido el tratamiento de elección y es lo que se debería ofrecer a este paciente. De hecho, en algún momento de la progresión tengo planeado hacer, digamos, el trámite de vital no disponible de tesemesostat pues para este paciente. Pero en este momento pues se le ofreció doxocarbo con hasta el momento, digamos, las últimas imágenes que les mostré era donde tenía los tres nódulos pulmonares y el compromiso de cuero cabelludo. Lleva hasta ahora 2 ciclos de tratamiento y con una muy buena respuesta parcial, por lo menos en cuero cabelludo, las 3 lesiones que tenía desaparecieron casi por completo, tiene solo una lesión muy, muy pequeñita residual. Voy a esperar a darle un tercer ciclo y hacer una revaloración con una imagen del tórax para mirar si de pronto tiene algo de enfermedad residual y le puedo ofrecer eh, algo de manejo pues local. Em, Esto también lo hemos, pues digamos, preguntado en los diferentes grupos de expertos de sarcomas y es que si bien la mutación de BRCA1 o 2 en sarcomas es bastante infrecuente, pues hay algunos reportes de casos. Entonces está la opción del estudio Thomas 2 de ofrecer a este paciente también Travectina o Laparib si demostrara sensibilidad al platino y creo que aquí sí vale la pena tratar de precisar si esta mutación de BRCA2 es de verdad deletérea o no antes de definir algún tipo de tratamiento con IPAR. Entonces en este momento la opción de tratamiento es continuar con doxocarbo, luego mantenimiento con doxorubicina liposomal hasta toxicidad o progresión y luego empezar a ofrecerle las terapias de segunda a tercera línea al paciente y pues desde luego dentro de las opciones de tratamiento está ofrecer tesemesostat como vital no disponible pues haciendo los trámites pues previos. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Quedamos pendientes unos minutos si alguien más desea hacer alguna pregunta o algún comentario. Y si no es el caso, pues agradecemos su participación, especialmente al doctor Jorge por la excelente presentación y la discusión que, como digo, en estos tumores siempre da mucho de qué hablar. Sí, no, pues importante recordar que el abordaje siempre incluye un manejo multidisciplinario, ¿no? La morfología desde la patología, la base molecular, la oportunidad de tener pues terapias dirigidas
o de incluir a los pacientes en estudios clínicos. Lamentablemente nosotros en Colombia y pues los sarcomas casi siempre son como menos llamativos que los otros subtipos de histologías, entonces pues los estudios clínicos, ya sea fase uno o fase 2 pues casi no están pues nunca a disponibilidad pues de nosotros y los pacientes. Entonces yo creo que es algo en lo que pues la mayoría de los oncólogos que tenemos la posibilidad de trabajar con pacientes con sarcomas nos toca como fortalecer. De Y acuerdo. pues nada, también celebrar el aniversario 486 de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias. Última pregunta, creo que ya para finalizar, del doctor Sergio Alejandro Rodríguez. Pregunta que cuál sería el pronóstico de supervivencia del paciente del caso. Creo que pregunta compleja para un caso complejo. Sí, pues digamos que la recaída, la recaída pulmonar la hizo en junio del año pasado. Pues realmente este sarcoma, a pesar de que no tenemos las opciones de tratamiento disponibles, es una enfermedad que muchas veces es indolente. Entonces yo creo que en promedio la supervivencia estaría en la mayoría de los sarcomas de tejidos blandos, que es un 70% a 5 años, sería como la supervivencia estándar de este caso. ¿Listo? Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por la participación y en esta noche de aniversario, como nos recuerda el doctor Jorge Aponte, nuevamente muchas gracias y muy buena noche. Alejandro, muchas gracias y muchas gracias a todos. Que estén muy bien.